Muy buenos días. Es Cuaresma y a lo mejor más de una persona va a decir, si es Cuaresma, ¿por qué el Padre tiene tantas flores y en Cuaresma no se debe de usar tantas flores? La respuesta es muy sencilla. Porque me gustan y no quiero que las tiren a la basura. En el templo sí tenemos todo de una manera muy austera porque la liturgia nos exige que nos enfoquemos en lo que es verdaderamente importante. Pero ¿qué voy a hacer con las flores? No, a mí me gustan, por eso las tengo. Sin embargo, es Cuaresma. Y lo más importante es mirar nuestro corazón. Es ahí donde nosotros debemos de tener esa austeridad y enfocarnos en lo que es realmente importante. Ahora, yo no sé si tú has conocido alguna persona despistada, alguna persona que sea totalmente despistada. Yo soy una de esas personas, en serio. Puedo tener el lápiz en la oreja y puedo pasar horas buscando el lápiz. Incluso mi abuelita me diría, si fuera una víbora te picaría, ahí está frente a ti. Soy bien despistado, pero el problema no es buscar o no buscar el lápiz. El problema es cuando no eres capaz de reconocer a las personas. Vamos a leer el Evangelio, porque en el Evangelio parece que el problema no es que la gente sea despistada, sino que en realidad la gente no es capaz de reconocer quién es Jesús. Y ese es un problema muy grave. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene ese. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. La gente sí que creía que conocían a Jesús. Ellos decían, nosotros sabemos de dónde viene, pero la verdad es de que no sabían quién era Jesús. No se trata aquí de ser unos despistados, sino de verdaderamente conocer a Jesús, a conocer a alguien. ¿Cómo sabes tú cuando conoces a alguien? Es una pregunta muy interesante, porque en realidad nunca dejamos de conocer a las personas. Conocer a veces usamos esa palabra cuando la empleamos en las amistades, en las personas, de una manera tan superficial. Oh, sí, ya lo conozco. ¿Ya lo conoces? ¿De qué lo conoces? Es como, ¿conoces tú al presidente de tu país? ¿Conoces tú al gobernador? ¿Quién es el gobernador? ¿Lo conoces? Ante esa pregunta la mayoría dice, sí, sí lo conozco, es Donald Trump o es Andrés Manuel López Obrador o es, y podemos empezar a decir un montón de nombres de presidentes. Sí, sí lo conozco, sé quién es. No, pero a ver, ¿has hablado con él? ¿Sabes a qué le tiene miedo? ¿Sabes cuáles son sus ilusiones? ¿Sabes cuáles son sus sentimientos? ¿Sabes qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Entonces no sabes nada de él. Porque la biografía es conocer la biografía, pero conocer a la persona implica una dinámica totalmente diferente. Cuando yo llegué a una parroquia
en una presentación que hicieron, hubo una persona que me dijo, Padre, nosotros sí lo conocemos a usted, pero usted no nos conoce a nosotros. Y yo me quedé, pues no dije nada, ¿verdad? O sea, en mi mente fue, pues, yo nunca te he visto, ¿cómo puedes decir que me conoces si dices que yo no te conozco? Y yo creo que la persona leyó mi expresión facial y dice, sí, padre, sí lo conocemos. Conocemos su forma de pensar, conocemos sus gustos, conocemos su carácter, su temperamento, porque lo vemos en YouTube. Y yo me quedé, oh, wow. No dije nada, pero definitivamente la persona no me conoce. Los que están cercanos a mí saben que el que tú ves en esta pantalla no soy realmente yo. Y no es que esté fingiendo, es que soy yo frente a la pantalla. Pero soy diferente cuando estoy afuera. Muchas personas, si tú eres una de ellas, escríbelo en los comentarios. Muchas personas me han dicho, Padre, al principio usted nos caía muy mal, pero después lo fuimos tratando y entendimos cómo era usted y nos hemos encariñado mucho con usted. La primera apariencia siempre engaña y 10 minutos de video no son suficientes para conocer a una persona. Ni siquiera si no has hablado conmigo, ¿cómo sabes cómo soy yo? Es lo que les digo a las personas cuando llegan a mi oficina y que quieren que yo sea su director espiritual, solamente que porque hablo bonito. Le digo, no me conoces. Predicar el evangelio a mí me apasiona y me enfoco solamente en el evangelio, pero no en mi persona. La gente creía que conocía a Jesús porque conocía su biografía, pero no sabían qué era lo que había en su corazón. No escuchaban el mensaje, no lo escuchaban. Incluso querían matarlo. ¿Por qué? Porque no lo escuchaban, solamente veían algo externo. Y a veces a nosotros así nos puede pasar, por ser muy despistados. ¿Qué va? Por ser terriblemente despistados. Te voy a contar algo. Una vez fui a un restaurante. Y aquí los restaurantes, bueno, como en muchos lugares, te detienen en la puerta y el mesero te lleva a la mesa en donde tú te vas a sentar. Entonces, yo voy, me siento en la mesa, me dan la carta, me piden que qué quiero de beber, pido agua, me la ponen en la mesa y empiezo a leer yo el menú. Sino que después de un ratito, la mesa de al lado se empiezan a reír. Y yo no quise voltear porque no me interesa. O sea, cualquier cosa que haya pasado no voy a voltear. ¿Soy chismoso? ¿Qué? Pues no. Sino que ella le dice a él, ¿en verdad es despistado como dicen? Y el otro dice, pues yo creo que sí, porque no nos ha visto. Y reconocí las voces. Reconocí quiénes eran. Volteo y me sorprende. Le digo, ay, están aquí, ¿por qué no me dijeron nada? Y ellos empiezan risa y dicen, Padre, sabíamos que usted era despistado, pero no tanto. Con esa familia yo había cenado un día anterior. A veces tú puedes tener una impresión de alguien, pero conocer a la persona es totalmente diferente. Te puedes enamorar de alguien a primera vista, pero conocerlo es otra cosa. Y pudiéramos decir que amor a primera vista no existe. Porque para enamorarte en realidad tienes que conocer primero a la persona. Y es conocer en una relación recíproca de lo que tú le das y de lo que él te da o ella te da. En ese intercambio no puedes conocer a un artista. No puedes enamorarte de un artista solamente por lo que ves. Te enamoras de alguien cuando recibes la respuesta a lo que tú le estás dando. Esa gente en el Evangelio no le estaba dando nada a Jesús. Por eso no lo conocen. La pregunta para nosotros el día de hoy es muy fuerte. ¿Conocemos a Jesús? ¿O solamente has oído hablar de él? ¿Conoces su biografía, pero lo conoces a él? ¿Sabes cómo él reacciona con las cosas que tú le dices?
¿Has hablado con Él? ¿Lo has escuchado? Es en ese trato personal donde se conoce a alguien, donde se conoce a Jesús. Saber que Él es enviado por el Padre, que me lo han enviado a mí. ¿Cómo lo estás recibiendo tú? Uso el ejemplo de mi persona para que nos demos cuenta qué tan superficiales a veces somos. Pero yo mismo he caído muchas veces en el error de creer que conozco a alguien y no lo conozco. Me sorprende después de un tiempo, me doy cuenta que era totalmente diferente a quien yo creía que era. No estoy juzgando ni para bien ni para mal, simplemente es una persona diferente. ¿No será que nos puede pasar lo mismo con Jesús? ¿Que creemos que lo conocemos cuando en realidad es alguien totalmente diferente? El Evangelio del día de hoy es para que reflexionemos qué tan profundo yo conozco a Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que quiere, el Dios que nos conoce muy bien, porque Él está en nuestro interior y que nos pide que lo conozcamos a Él, porque Él nos ama. El Dios que quiere que lo amemos, porque amándolo a Él es como sabemos quién es Él y qué tan grande y bueno es Él. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí de Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor, como la llaman. Cuentan por ahí que muchos piensan que es muy delicada, esa gran santa que, como el Papa Juan Pablo I, me parece que fue Juan Pablo I, la describió como mujer de hierro, una mujer fuerte. Aparentemente la ves tan suave, tan dulce, tan tierna, con un lenguaje muy dulce, pero fuerte en su carácter, de tal manera que en las pequeñas cosas ella supo domarse. Cuentan que una hermana, lavando la ropa adrede, le salpicó con agua sucia, ella no hizo nada. Cuentan que en el momento de la oración, una hermana, una monja que estaba al lado de ella, jugaba con el rosario y las cuentitas hacían un ruido muy molesto, y Santa Teresita logró cambiar ese ruido molesto como una melodía. Cuentan por ahí que en época de verano, a la hora de la comida, servían una jarra de sidra para 2 hermanas, y la hermana que le tocaba a ella se acababa la jarra ella sola. Y Santa Teresita no era capaz de pedir más para no mostrarle a la hermana que ella también tenía sed. Cuentan que cuando ella cayó gravemente enferma de muerte, ella lo tomó con mucha paz y tranquilidad. ¿Te parece que son pequeñas cosas? Sí lo son. Trata de hacerlo y verás qué tan fuerte tú también eres. No juzguemos por las apariencias, porque nunca se juzga un libro por la portada, se juzga por el contenido. ¿No será que nosotros decimos que conocemos a Jesús sin en realidad haber convivido con Él? Que tengas un excelente día.